Primera de Juan. ¿Alguien se acuerda de los dos motivos por los cuales Juan le está escribiendo a esta gente a la que ama? Dijimos que básicamente había dos cosas que Juan tenía en mente cuando les escribía. ¿Alguien se acuerda de una? Una es que tuvieran seguridad de la salvación. Y dos, que tenía que ver con esa primera, era que había en la iglesia una corriente, los gnósticos, que estaban filtrando una serie de doctrinas que no se ajustaban con la sana doctrina, a lo que había enseñado Jesús y los apóstoles, que tenía que ver básicamente que la salvación tenía más que ver con el conocimiento y ellos eran una especie de iluminados que tenían en el conocimiento la salvación. ¿Sí? Básicamente eso. Y eso derramaba en un montón de otras cosas. Hago este pequeña introducción, este recuerdo, porque parte de lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con eso. ¿Sí? Primera de Juan 2, versículos 7 al 11. Vamos a leer. Primera de Juan 2, 7 al 11. Dice así la palabra: Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra y al exponernos delante de ella, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Pedimos, Señor, que lo que estemos necesitando de tu boca, de tu presencia, lo podamos recibir en esta mañana y que podamos escuchar tu voz. Señor, ayúdame a ser fiel a lo que tu palabra dice y a compartir lo que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el contexto es este que les comentaba, ¿sí? Y ahí acá van a ver que de lo que venimos viendo, como un juego que hace siempre Juan, que va y que viene y que pone contraposiciones en forma permanente. Y acá comienza el versículo 7 diciendo: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Juan pone énfasis que este no es un mandamiento nuevo, ¿sí? Que hay un mandamiento anterior. En Mateo 22, 36, los fariseos, como hacían muchas veces, fueron a tentarlo a Jesús y lo fueron a chicanear un poquito, y le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Este segundo mandamiento viene de la ley, ¿sí? De los 10 mandamientos. En Levítico 19, 18 dice: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. ¿Sí? Hay un antiguo mandamiento, pero Juan no se está refiriendo a este mandamiento del Antiguo Testamento, porque él les dice: ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Juan está haciendo referencia a cosas que ellos ya han oído. ¿Se acuerdan cuando empezó 1:1 esta carta? Él dice: lo que hemos visto y oído, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos. Juan hace referencia a que lo que él está contando es algo que ellos fueron testigos, que los apóstoles vieron y tocaron a Jesús, y ahora hace referencia a un mandamiento que ellos escucharon.
Eh, Esto tiene que ver porque Juan está poniendo lo que ellos están escuchando dentro de la iglesia y él dice, esto que estoy diciendo no es mío, no lo estoy inventando, lo que les voy a decir no es un mandamiento que se me ocurre a mí, ustedes esto ya lo escucharon, ¿sí? Es como si Juan estaría diciendo, no me lo están escuchando a mí por primera vez, ¿sí? Este mandamiento tiene la autoridad de Jesús, de ahí viene el mandamiento este. En el versículo 8 dice, sin embargo, le dice, no les voy a dar un mandamiento nuevo. Este es el antiguo. Sin embargo, y acá parece como una contradicción, les escribo un mandamiento nuevo. ¿Es nuevo o no es nuevo? ¿Es antiguo o es nuevo? ¿Qué es verdadero en él y en ustedes? Porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera se alumbra. Les escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento no es nuevo, pero es renovado. En ese sentido es nuevo. ¿Se acuerdan? En Juan 13:34, Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros. Jesús resignificó toda la ley. ¿Se acuerdan que muchas veces Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero ahora yo les digo? Toma la ley y le da un resignificado. No la niega, no la deja de cumplir, al contrario, pero le da un significado nuevo, una resignificación, mucho más profunda. En este mandamiento hace exactamente lo mismo. Antes era ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una dirección unidireccional. Yo tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí. ¿Sí? Tiene que ver conmigo. El nuevo mandamiento que da Jesús ahora dice, ámense unos a otros. Ya no es amá vos al otro, sino ámense entre ustedes. Eso es comunión. Cambia totalmente el concepto. Antes era lo que yo tenía que hacer, lo que se esperaba de mí, y ahora es lo que se espera de nosotros. Es muchísimo más profundo, porque ya no tiene que ver solamente conmigo, tiene que ver con nosotros. Ámense unos a otros, comunión. Dice, este mandamiento es verdadero en él y en ustedes. Juan muchas veces marca que a ellos los ama, le dice que estén seguros en la salvación. Ahora le está diciendo, entre ustedes se aman, esto es verdad entre ustedes. También era verdad en Jesús. Ámense unos a otros como yo los amé a ustedes, dice Jesús. Es verdadero en él y es verdadero en ustedes. Porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera se alumbra. En el original, en vez de verdadera, dice genuina. La luz genuina ya alumbra. ¿Qué luz? La luz de Cristo, la luz del amor de Cristo. Está hablando del mandamiento del amor, ¿sí? En este momento, cuando está hablando de que la luz ya alumbra, la luz genuina ya alumbra, está hablando del amor. Y esto de genuina tiene que ver, por eso hice la introducción antes, de la iluminación, que la corriente esta que se estaba metiendo en la iglesia hablaba de que era la iluminación del conocimiento. Juan está diciendo, la verdadera luz es la del amor, no la del conocimiento. No está hablando que el conocimiento está mal, pero la iluminación que viene del cielo tiene que ver con el amor. El avance de la luz, del amor, va haciendo desaparecer las tinieblas. Es bastante duro Juan con esta gente y cada vez va a ser más duro. Vamos a ver un poquito más adelante, los próximos domingos, que ya lo plantea como el anticristo directamente. Primero le dice que si dicen una cosa y hacen otra son mentirosos, ahora habla de tinieblas, después habla de anticristo. Es como algo que va increyendo, cada vez más duro. Y Juan no se guarda nada. Y se va a poner cada vez más tenso en este texto también. Pero es muy importante entender que acá lo que está hablando es que la iluminación no tiene que ver con lo que ellos decían porque los gnósticos lo que hacían era, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros somos los iluminados y los demás eran creyentes de segunda.
¿Sí? Entonces Juan está diciendo, la luz verdadera es la del amor de Cristo. ¿Sí? La otra luz es una luz ficticia, no genuina. El versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. A mí me suena extremadamente duro esta palabra aborrecer, porque creo que a todos nosotros nos parece inconcebible pensar en aborrecer a un hermano, ¿no? Como que es una contradicción en sí misma. ¿Sí? La palabra puede traducirse como odio, como aborrecer textualmente, como detestar o como perseguir. Acá había más bien una idea de un poco de persecución desde el sentido de que la verdad la tenían ellos y los demás eran de segunda, no tanto un odio visceral, es decir, no, te odio, no te soporto, Mati, cosa que es cierto, pero lo dejamos para otro momento, eso, sino en el hecho de perseguir, de dejar de lado, hay un desdén, como un desprecio para con los demás. Pero en base a esto, ¿no? La verdad la tenemos nosotros y bueno, ustedes son de segunda. Y Juan, no, acá no se está planteando el odio entre vínculos, ¿sí? No se está planteando eso. Pero sí, Juan vuelve a esto que ya vimos casi todos los domingos pasados. El que dice y el que hace. ¿Qué pasa si decimos una cosa y hacemos otra? Si decimos que estamos en luz, como estos tipos decían que eran los iluminados, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Sí? Juan hace el juego permanente entre luz y tiniebla, odio, amor, verdad y mentira. Todo el tiempo está ahí. Y lo va combinando, ¿sí? Como si un lado estuviera la luz, el amor y la verdad, y el otro lado estaría las tinieblas, el odio y la mentira. ¿No? Y va combinando eso, y va ahí. Y otra vez el énfasis entre la incoherencia en decir una cosa y actuar de otra manera. Y igual que el año que lo vimos la semana pasada, hace una connotación negativa primero y después hace una connotación positiva. Acá en el 9 dice, el que dice está en luz y aborrece a su hermano. Y en el 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? El que dice que en tal luz y aborrece está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La verdadera luz la tiene el que ama, no el que sabe. Yo voy a defender el conocimiento, ¿sí? Voy a quebrar una lanza por el conocimiento. Acá hay chicos que están estudiando en la facultad, ¿sí? Distintas carreras, y hacen bien. Ser buenos estudiantes nos hace ser buenos profesionales después. Pero lo que no podemos no saber es lo que dice la palabra. Porque si ustedes estudian y aprueban las materias con 10, si no se copian, como en algún examen que hubo por ahí, seguramente después tendrán la capacidad para ser buenos profesionales. Pero la palabra nos hace sabios para la vida. ¿Sí? Los estudios nos hacen sabios para alguna carrera y la palabra nos hace sabio para la vida. Así que nunca dejes de leer, nunca dejes de estudiar la palabra, nunca. No es que el conocimiento está mal. El tema es si la confianza está puesta en el conocimiento. ¿Sí? Acá Juan dice, la luz está en el amor. El que ama al hermano anda en luz y no hay tropiezo en él. Me parece muy interesante entrar en la palabra permanece. El que ama a su hermano permanece en la luz. No es lo mismo estar que permanecer. Parecen sinónimos, ¿no? Pero estar y permanecer no es lo mismo, y menos en la Escritura. El estar implica unión. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? El estar es unión, tiene que ver con salvación. ¿Está claro? ¿Sí? El estar tiene que ver con la unión, pero el permanecer tiene que ver con la comunión.
y tiene que ver con la santificación. Por eso dice, el que permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Está la idea de santificación ahí. Una cosa es estar en Cristo y tener la salvación, y otra cosa es permanecer en él. Permanecer tiene que ver con algo dinámico, y el estar tiene que ver con algo más bien de posición. ¿Sí? Es como, ¿se acuerdan cuando Jesús hablaba del injerto en la vid? Bueno, una vez que estás injertado, estás. ¿Sí? El permanecer tiene que ver con algo dinámico, con algo de la vida. Por eso con santificación. Lo otro es una posición que es irreductible. Si fuiste salvo, ya sos salvo y sos parte de. Ahora, el permanecer, eso que algunos de nosotros hemos fluctuado un poco en nuestra vida cristiana, tiene que ver con la santificación. Y en él no hay tropiezo. Y en él no hay tropiezo. Cuando hay luz, no tenemos dificultades de entrar a los lugares, de dirigirnos a determinadas, a donde queremos ir, de buscar lo que buscamos, lo que queremos encontrar. Entras a la pieza, prendés la luz, vas al cajón, abrís, sacás. Vamos naturalmente, ¿sí?, en la dirección que queremos. Y vamos directo a donde necesitamos ir. Lo mismo pasa en nuestro interior, cuando hay luz. Luz de Dios, digo, ¿no? En esto de andar en el amor. Cuando estamos así tenemos claridad de pensamiento. Podemos estar serenos, podemos tomar buenas decisiones. Y el versículo 11 empieza con un pero, que en nuestra vida también aparece. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe por dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. 4 cosas dice. Pero el que anda en luz no tropieza, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Cuando leí este texto me acordé de cuando era viajante. ¿Alguna vez se tocó manejar por la ruta sin luces de noche? ¿A alguien le pasó? ¿Sí? ¿A Mati? ¿A Cefe? ¿A Dil? Tremendo manejar de noche sin luz, ¿no? Porque es una incertidumbre total, no sabe qué tenía adelante, no sabe cuándo hay una curva. Si la ruta no está pintada, al costadito la raya blanca o la rayita al medio, estás perdido. Alguna vez yo soy un poquito especial para no decir que soy medio salame, pero cuando viajaba, sobre todo las noches de luna llena, me gustaba apagar las luces. Tenía luces, pero la apagaba porque quería ver cómo se veía así toda. Por supuesto que antes miraba que la ruta era toda derecha para adelante y que no venía nadie ni adelante ni atrás, por lo menos con luces. Pero no soportaba 10 segundos, porque me daba miedo, porque por más que había cierta luz de la noche, la prendía enseguida y por ahí la volvía a apagar y la prendía. Pero es muy difícil manejar así. Seguramente a la gran mayoría de acá le pasó que se quedaron sin luz en casa de noche. Y ahora tenemos los celulares, ¿no?, que enseguida tenemos la linternita, pero antes que no había celular, o si no tenés el celular a mano, tenías que ir a tientas hasta el cajón donde estaban las velas, ¿sí? ¿Quién tenía las velas en un cajón? Claro, todos tenían. Las velas están en un lugar, no están en cualquier lugar, ¿no es cierto? Chicos, ustedes no saben de qué hablamos, pero antes había velas. Y había que ir así despacito, porque no sabía si la silla estaba corrida, y ir al cajón y abrir el cajón, y cuántas veces no estaban las velas ahí. Y si estaban las velas había que después encontrar los fósforos o el encendedor. Dificilísimo. Bueno, así dice Juan, ese que está en tinieblas. Así. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, está así, a tientas. Dice, está en tinieblas. Como hablamos de estar en Cristo, de estar y permanecer, esto es lo mismo. Es una posición, es un estado. ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez estar caminando y se apagó todo? ¿Se te cortó la luz mientras estabas caminando y te estabas moviendo? ¿Qué haces? Instintivamente. ¿Te parás o no? No seguís caminando normal. Frená, porque no
de repente no ves nada. Bueno, eso hace la oscuridad. Nos estanca, nos deja quietos. Y cuando nos empezamos a mover, dice el texto, está en tinieblas, anda en tinieblas. Como hicimos nosotros para ir a buscar las velas. Así, despacito, temeroso, viendo y seguramente más de una vez nos llevamos algo por delante. O se nos cayó algo, tomamos algo, ¿no? El que anda en tinieblas se mueve con temor. Y con cautela, pero no de la buena. Dice el texto, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe dónde va. ¿No? En este ejemplo de la ruta, cuando está todo oscuro, no sabés, vos sabés que va para allá, pero no sabés. No sabés si tenés que doblar, cuándo tenés que doblar. No hay GPS, no hay más nada. Me acordaba de algunas piñatas de mis hijos que le vendaban los ojos y te ponían la piñata y le daban el palo para darle a la piñata y no tenés ni idea dónde está la piñata y revolvías palazos para todos lados. Hay algunos juegos ahora que andan, que se suben ahí con gente con los ojos vendados y se andan buscando para pegarse. No sé si vieron algo de eso. Lo hacen medio en broma, ¿no? Pero tiran palazos para todos lados. Bueno, nos pasa eso. Cuando estamos en la oscuridad, no sabemos bien para dónde vamos. Tiramos manotazos para cualquier lado. Porque dice, porque la tiniebla le han cegado los ojos. La oscuridad nos ciega, hermano. Nos ciega. La falta de amor nos ciega. Nos volvemos torpes, nos llevamos cosas por delante, confundimos el camino. Nos ha pasado a todos. Pensá por un momento en tus peores decisiones. Todos hemos tomado malas decisiones, ¿verdad? En la vida. ¿Sí? Bueno, pensá en esas malas decisiones. ¿Fueron en momentos de lucidez e iluminación mental o en momentos donde estabas ciego, enojado, complicado, donde no veías con claridad lo que estaba pasando? Todos vamos a tener la misma respuesta, ¿no? Nuestras peores decisiones las hemos tomado cuando estábamos muy complicados, cuando no vimos las cosas con claridad. Porque cuando estamos en la oscuridad intentamos andar con nuestras propias luces y confiamos en nosotros en vez de confiar en la luz de Dios. Me gusta siempre hablar en plural y en primera persona de plural, porque estas cosas nos pasan a todos. Todos tenemos la misma potencialidad de oscurecernos. Muchas veces el enojo nos bloquea, nos enceguece. Esa es la figura, ¿sí? Las tinieblas encegueció los ojos. Y estamos complicadísimos ahí, porque muy difícilmente lleguemos a donde tenemos que llegar. Lo más probable es que nos tropecemos con algo, tumbamos algo, rompamos algo, o terminemos en cualquier lugar. Lo cité el otro día, lo vuelvo a citar, es un teólogo que a mí me gusta mucho, es John Stott. Lo dice así: el odio distorsiona nuestra perspectiva. No comenzamos por juzgar mal al prójimo y lo odiamos después como resultado. La forma en que vemos está coloreada malignamente por nuestro odio, por nuestro enojo. ¿Se entiende? Dice, no lo terminamos, no juzgamos mal al hermano porque estamos enojados o lo odiamos. En realidad, nuestro enojo nos tiñe cómo lo estamos mirando al hermano y lo terminamos jugando al hermano, por el sentimiento. En cambio, el amor, dice Stott, es el amor el que ve derecho, el que piensa claro y presta debido equilibrio a nuestra visión, a nuestros juicios y a nuestra conducta. Lo repito, es el amor el que ve derecho, piensa claro y presta debido equilibrio a nuestra visión, nuestros juicios y nuestra conducta.
Es el amor el que cubre multitud de pecados. Es el amor el que nos hace ver a los demás como Cristo los ve. Porque es el amor de Cristo el que nos hace ver a nosotros dignos delante del Señor. Ahora, ¿cómo se ama al hermano de manera práctica? En un momento digo, ¿cómo termino esto, Señor? Hablo de cuáles son las señales de aborrecer o cuáles son las señales de amar. Me pareció en Dios que hemos sido llamados a amar. Entonces me pareció mucho más potente que pensemos, para terminar, cómo se ama de manera práctica al hermano. ¿Cómo se ama de manera práctica al hermano? Más adelante vamos a ver en 1 Juan, cuando lleguemos al capítulo 3, él dice en el versículo 18, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. O sea, ¿cómo no se ama de palabra? ¿Sí? Se ama de hecho y en verdad. Pero de manera práctica, ¿cómo? Bueno, se ama compartiendo lo que tenemos. La iglesia primitiva en Hechos 2 dice que compartían las cosas con alegría. Se ama sirviéndonos unos a otros. Ahí en Gálatas 5:13 dice, sírvanse los unos a los otros por amor. Por amor. Y cuando hablamos de Jesús como siervo, Jesús dijo, bueno, ejemplo les di, ¿sí?, de cómo hay que servir. Se llama soportándonos, ¿o no? Efesios 4:2 dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Todos viven con gente o han vivido con gente, ¿sí? Gente que amaron o que aman. ¿Hay que soportar o no hay que soportar al que se ama? ¿Sí? Sí, hay varios que mueven algunos ni se atreven porque lo tienen al lado y no quieren mover la cabecita. Ahí dos se miraron. Claro, hay que soportarse. Pero el texto dice hay que soportarse con paciencia. Sin paciencia no se soporta nada. No, Matías y Brenda, ustedes dos. ¿Hay que tenerse paciencia o no? Que se hace tarde para la peluquería y ese tipo de cosas, qué sé yo. Hay que tenerse paciencia. En amor. El soportar no es no te banco, pero bueno, ¿qué va a ser? Te soporto. Es soportarse en amor. Eso es una forma práctica de amarse. No nos gusta todo como son los demás. No nos gusta todo. Y esa parte que no nos gusta, o que nos gustaría que el otro cambie, bueno, hay que soportar. ¿Saben por qué hay que soportar, mi hermano, mi hermana? Porque tu hermano está en proceso igual que vos. Está en proceso de santificación, igual que vos. Y Cristo está siendo formado en él como está siendo formado en vos. Por eso hay que soportar. Porque ninguno es perfecto. Porque a nosotros también nos tienen que soportar. Leito, me tenés que soportar un poquito. Es así. De eso se trata el amor, ¿eh? El amor se trata no de decir si te amo, sino de, bueno, te amo como sos y te banco en el proceso que Dios está haciendo en tu vida. Y vos bancame a mí en el proceso que Dios está haciendo en tu vida. Teneme paciencia. Por eso dice el texto, soportándonos con paciencia. Teneme paciencia. Tenele paciencia a tu hermano. Tenele paciencia a tu esposo. Por favor, mujeres, ténganos paciencia. Tengámosle paciencia a nuestras esposas, a nuestros hijos. Hijos, ténganle paciencia a sus padres. Los padres nos volvemos viejos y nos volvemos medio plomo. ¿O no? Otra vez, acá dijeron que sí, allá para los que tienen padres por el fondo. Sí, es así. Pero los padres también tenemos que tener paciencia a los chicos, porque los chicos están creciendo. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Se llama de manera práctica perdonando. Perdonando. ¿Qué? Lo que sea. 70 veces 7. Lo que sea. No importa qué. Hay cosas que duelen más que otras, ¿sí? Pero una manera extremadamente práctica de expresar el amor es perdón.
fue quizás la expresión más grande del amor de Dios para con nosotros, perdonarnos. Que todo lo que hicimos, todas las ofensas que le hicimos a Dios, todas esas son muchísimo más grandes de las que cualquier persona nos puede haber hecho a nosotros. Perdonando. Ayudando. ¿En qué? En la necesidad que tengan, no importa en qué. Como familia está bueno que nos ayudemos. A veces se puede hacer entre todos y a veces se puede hacer en silencio por abajo, uno a uno. No importa qué. En lo que puedas ayudar. Y podría nombrar seguramente un montón de cosas más y ustedes podrían agregar muchas más. La última que puse es, se puede amar de manera práctica llorando y riendo con el que está llorando y con el que está riendo. Se puede amar y se debe amar así. A mí me hizo mucho bien que Normita pueda venir allá a la plaza un ratito y que nos podamos dar un abrazo, pero después me hizo mucho bien que muchas hermanas le daban un abrazo y lloraban. Bueno, es parte de la vida. Normita perdió a su hijo y tiene un dolor que no tengo idea qué tan profundo puede ser ese dolor. Pero está bueno acompañarnos en el dolor. Como está buenísimo celebrar ayer mismo el cumpleaños de las chicas. O cosas que le pasan lindo al hermano. ¿Sí? Así que yo creo, mi hermano, que fuimos llamados a esto. Fuimos llamados a amarnos. Y Jesús dijo, por eso van a conocer que son mis discípulos, por cómo se aman. En este texto nos podríamos quedar en las tinieblas me parece que es mucho más rico, más sano y más constructivo para nuestra vida y para nosotros como iglesia y como comunidad, que quedemos pensando en cómo nos podemos amar. ¿Sí? Porque el amarnos nos hace permanecer en la luz y nos hace evitar tropiezos. Tiene un montón de virtudes la luz. Tiene un montón de virtudes el amor. ¿Sí? Así que quisiera animarte a que ahí donde te puede costar un poquito más, bueno, quiebres ahí un poquito las rodillas y ores y le pidas a Dios que ponga en vos lo que te haga falta. ¿Sí? Y que te permita amar de manera práctica. Y que nosotros podamos ser una comunidad donde nos amemos. Soportándonos, inclusive. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara con nosotros y yo te doy gracias porque también nos conoces y sabes que hay cosas que no nos resultan fáciles. Pero yo te doy gracias porque tu llamado es claro a amarnos los unos a los otros. Gracias por este nuevo, antiguo mandamiento. Gracias porque nos enseñaste cómo amar. Nos dijiste que podamos amarnos entre nosotros como vos nos amaste. Así que yo te pido que nos enseñes a amar, enseñarnos a amar, Señor. A veces no nos sale tan fácil. Enseñarnos a amar, papá. Danos paciencia entre nosotros. Ayúdanos a estar atentos a la necesidad del hermano, a poder estar ahí al lado, a poder ayudar, a poder dar un abrazo. Y también a cuando lo necesitemos poder abrirnos y exponernos al amor de los demás. Perdónanos, Señor, por las cosas que hemos hecho, dicho, que lo hicimos en oscuridad, en tinieblas, torpemente. Y que la luz de tu amor nos ilumine, Señor, en nuestra vida, en la vida de nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a amarnos bien en nuestra familia, Señor. Ayúdanos a los papás a amar a sus hijos como ellos necesitan. Ayuda a los hijos, Señor, a tener paciencia con los papás y amarlos también.
los que tienen nietos, Señor, dales esa capacidad de amarlos como ellos necesitan. Ayúdanos como hijos tuyos, como cuerpo tuyo, a amarnos como vos anhelás que nos amemos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque como comenzamos hablando hoy, para vos no hay nada imposible ni hay nada difícil. Lo que para nosotros nos resulta muy difícil e imposible, te pedimos que lo hagas realidad en nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos, Señor, que toques nuestro corazón y modifiques lo que tengas que modificar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.